Saludos, queridos patitos. Estamos aquí para tratar de la última novedad en Eurovisión. En principio con Gustavo Edler. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos a toda la audiencia. Y esperemos que pronto venga por aquí Xavier Gandío. En cierta medida tiene algo de relación con algo que ya tratamos en su momento, este mismo año, ¿quién lo diría? Como es el tema de la Vuelta Ciclista, en donde parece que el certamen en sí no importa nada, es instrumental en función de lo que uno diga que tiene que ser lo bueno en contra de lo malo. Y aquí parece que el hecho de que Israel participe y qué participaciones ha tenido en Eurovisión, ha ganado varias veces, ha quedado segundo varias veces, ha quedado tercero, y más allá de esto está la situación de que da colorido, siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha tenido una disposición de hacer equipo y de tener el tema, como dirían tal vez por allí, de ser canchero a la hora de tener esa predisposición festivalera. Que supongo que incluso habrá llegado el tema del festival y de la participación de Israel a todos los lugares del mundo. Sí, claro, acá al menos en Uruguay, yo creo no se le presta mucha atención, es algo bastante secundario, pero generalmente nos enteramos de quién lo gana, pero no es algo que se siga con sumo interés. Es algo europeo, no nos pertenece, no hay una difusión del festival aquí al menos en Uruguay, y creo que en el resto de América es más o menos igual. No ves repercusión en las redes sobre eso. Es cierto que hubo un intento, la OTI, que era un festival iberoamericano. El máximo ganador fue Francisco, un cantante valenciano, que lo ganó 2 veces. Eh, resulta ciertamente curioso porque Australia ha participado en Eurovisión varias veces y participa en las semifinales por el enorme éxito que tiene allí, el contenido de Eurovisión, el tema del concurso, el evento. Y este año han salido la noticia de que parecía que Canadá también se iba a apuntar a este tema, por lo menos el 4 de noviembre, hace casi un mes. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dijo que iban a explorar las fórmulas para lograr ser invitados, a ver si podía ser. Incluso se habló de que Estados Unidos pudiera, creo que organizó también su propio festival de Eurovisión estilo Estados Unidos con los diversos estados que lo componen. Envió una vez un representante como estrella invitada. Parece como que en los países anglosajones hay cierto gusto por esta situación de Eurovisión, pero parece que en el ámbito más iberoamericano, después de la destrucción de la OTI, no hay este componente. Yo estaba pensando, ¿no? Para mí tendría que haber antes una eliminatoria, pero no eliminatorias como la que hay hoy en día en cada país. Me refiero a esta eliminatoria. No puede ser que participen Australia, que participe Inglaterra, que participe Canadá. Tendrían que hacer una eliminatoria dentro de la Commonwealth y que participe uno solo. La eliminatoria son 2 semifinales antes de la final. Esa es la única eliminatoria que hay establecida. Lo cual se hizo porque en un momento dado, después del año 2000, empezaron a entrar países en un número que hacía importante el tema del concurso, hasta llegar, imagínate una gala, porque por mucho que sea un día al año, con 48 canciones, una detrás de otra. Eso evidentemente Claro, es una barbaridad. es mucho. Con lo cual dijeron, esto hay que reducirlo, hay que poner como máximo que sean 22-24. ¿Y cómo reducimos de 48 a 22-24? Pues poniendo 2 semifinales y que haya criba primero. La noticia Correcto. es que Radio Televisión Española
aun con las noticias que hay realmente y que en teoría deberían de conocer, porque son un medio de comunicación. Pero claro, como son un medio antisemita, pues el carro antes de los bueyes, la idea de que supuestamente la cosa sigue en modo genocidio, que no hay, pero ellos que están en ese mood de genocidio en Gaza, de guerra en Gaza, de que nada ha cambiado, con lo cual hay que echar a Israel. Y si Israel está, entonces Radio Televisión Española no envía a nadie. Ha llegado el día y han dicho, bueno, pues la decisión es no ir a Eurovisión, no emitir ni las semifinales, no emitir la final y por supuesto no participar en 2026 en Austria, lo cual resulta ciertamente curioso porque es el 70 aniversario, 70, y desde que empezó a participar prácticamente desde el principio, porque fueron 64 ediciones las que ha estado España en Eurovisión, pues lo va a tirar todo por la borda por una obsesión antisemita. Ahora, yo hay una cosa que Radio y Televisión Española es estatal, ¿verdad? Sí, pública. Está bajo, o sea, digamos que el jefe máximo, más allá de que de repente sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, el jefe máximo es Sánchez, porque pertenece al Poder Ejecutivo y el número uno de la cabeza del Poder Ejecutivo es Sánchez. Entiendo que de repente, no sé cómo funciona, pero me imagino que debe tener alguna separación para que el Estado, para que el gobierno de turno no utilice Radio y Televisión Española como un canal oficial. Para eso yo recomiendo un libro, que es el libro negro de Radio y Televisión Española, que es del doctor Lamata, que ha salido recientemente y que habla desde el periodo de la muerte de Franco hasta el presente, unos 50 años, de precisamente la situación en Radio y Televisión Española. Hubo tiempos en que la situación respecto de ser parte del gobierno era menor, pero el día de la Dana, y los españoles que estén viéndolo sabrán a qué día me refiero, que es en octubre de 2024, se estaba para votar el asalto a la dirección de Radio Televisión Española, en donde en vez de un consenso en el Parlamento, valiera mayoría simple. Y esa mayoría simple, los socios del gobierno actual la superaban razonablemente fácil. Con lo cual, en cierta medida, sí, con la composición actual se puede decir que hay una correa de transmisión entre lo que es el gobierno, Pedro Sánchez, y la dirección de Radio y Televisión Española, en donde parece que es más interesante hablar de estos temas, de Eurovisión, Israel y todo esto, que no tener que decir que no hay senda de déficit, no hay presupuestos nuevos y que la legislatura está un poquito jodida respecto de cosas que se puedan aprobar en el Congreso de los Diputados. Es interesante. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos la Televisión Nacional de Uruguay, que depende directamente del Poder Ejecutivo, que elige directamente el ministro de Educación y Cultura, elige al director de la Televisión Nacional de Uruguay, que siempre pertenece al partido de gobierno y generalmente termina con la mayoría de los contratos del gobierno anterior y ponen periodistas nuevos que casualmente nada más, que quede claro, casualmente pertenecen al partido de gobierno los periodistas que trabajan en el canal. Pero reitero, casualmente. De repente tenés 2 o 3 periodistas que no pertenecen al partido, pero el resto, todos. Es una cosa... todos los gobiernos lo han hecho, tanto de derecha como de izquierda. No, nadie se salva. Lo mismo pasa con las radios del Estado, pero parece que es un problema no uruguayo, no español, parece ser algo más bien mundial. Sí, parece serlo.
Toda vez que Rupert Murdoch también tenía sus intereses particulares en sentido de ser una compañía privada, pero con inferencia en el ámbito del poder público. Quería controlar a los líderes o incluso kingmaker, es decir, hacer a los reyes en función de sus propios intereses. En el caso de Eurovisión, es uno de los dos eventos anuales más conocidos de la organización Unión Europea de Radiodifusión, UER, que venía a ser Eurovisión y el concierto de Año Nuevo, desde la Sala Dorada de Viena, el día 1, evidentemente, de enero de cada año. Y en principio podría haber más participantes de cada estado que solamente uno. Antena 3 Radio, desaparecida hace ya un montón de tiempo, fue parte de la Unión Europea de Radiodifusión. La cosa es que en principio cada radiotelevisión de cada país solamente puede enviar un representante por país a la competencia de Eurovisión. Ha habido alguna vez alguna dificultad, ya sea en el caso de Grecia, en aquella situación de la crisis de la deuda, incluso en Israel, que hubo el cierre de una televisora que era pública y fue transmitido los derechos a la siguiente como heredera. Esto a veces pasa, que cierra la televisora anterior y la siguiente hereda los derechos de participación en la UER, y como participa en la UER, pues también participa de las cosas que organiza la UER, como es Eurovisión. Aquí podríamos decir que en el caso de España va a ser como el perro del hortelano, que es algo, una expresión un poquito española, aunque no sé si tiene también conocimiento el resto del mundo de lo que significa. ¿Sabes lo que es el perro del hortelano? El que ni come ni deja comer. Pues esa idea de que ni come ni deja comer. Radio Televisión Española no participa de Eurovisión 2026 y pudiendo dejar a una televisora privada española o alguna televisión pública autonómica que ocupara el espacio, pues seguramente va a decir no. La televisión que puede enviar es Radio Televisión Española, y si no lo hace Radio Televisión Española no lo hace nadie. Tengo el derecho pero no tengo la obligación, entonces no lo hago, pero como tengo el derecho no dejo que nadie más, o sea, como tengo los derechos televisivos, ¿no? No dejo que nadie más lo haga. Es una hermosa censura la que están practicando. Felicitaciones, Pedro. Franco no lo hubiera hecho mejor. Es realmente increíble cómo esta izquierda moderna se parece cada vez más a la derecha del siglo XX. Pero bueno, no solamente España, hay otros países que están boicoteando de alguna manera Eurovisión porque Israel no participa. Uno de ellos es Irlanda. Yo si tuviera que elegir un país en Europa en el cual haya una verdadera revolución islámica, elegiría Irlanda. Para empezar, ¿no? Lo pondría primero en mi lista. Lo cual resultaría bastante curioso y paradójico porque Irlanda ha tenido problemas intracristianos respecto de sus primos hermanos ingleses a lo largo de todo el siglo XX. Sí. Cuando bueno, en realidad yo iba a decir cuando la humanidad había madurado, pero siempre termina en el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, que es una demostración de que el siglo XX fue uno de los peores siglos en cuanto a la falta de madurez de esta humanidad por convivir, ¿no? Pero recordemos que Irlanda en esa Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de sumarse a los enemigos de Inglaterra. Sí. Estuvo coqueteando durante mucho tiempo. Sí, tuvo algún que otro amigo de la colonista austríaco allí por Dublín, incluso alguna amenaza sobre Belfast, lo cual también indica la escasa previsión de los propios británicos, porque en 1937 dieron por carpetazo aquellas disposiciones y derechos que tenían sobre los puertos en Irlanda,
y dijeron, ya no los necesitamos nada más. Hala, ya pueden empezar a irse. Bueno, pues visto lo visto, 2 años después, pues igual les habría ido bien tener esos derechos sobre toda esa situación en Irlanda. Pero bueno, sí, eso viene también respecto de la primera, en donde también coquetearon un poquito. Dicen que alguna de las armas del Eastern Rising del 16 pudiera ser alemana, teniendo en cuenta de que esta insurrección del 16 fue en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses estaban ocupados en el continente. Eso pasa en las mejores familias. La cobertura que tienen es que Irlanda ha sido uno de los dos grandes en número de ganadores de Eurovisión, como son Suecia, que sí hace un concurso propio, estilo Eurovisión, pero solamente para Suecia, para seleccionar la canción, razón por la que últimamente pues, ha obtenido éxitos importantes, porque ya la tabla de pruebas de la propia canción es en la propia Suecia. Irlanda se quedó bastante en los años 90, que obtuvo varios éxitos seguidos de canciones propias. Pero ahora parece que Países Bajos, aunque, claro, Países Bajos todavía está formando el nuevo gobierno, aunque en Países Bajos como en Bélgica pues pueden tardar meses y meses y meses ahí en formar el gobierno nuevo. Eslovenia, que parece que también se ha sumado a esto, y España. Desde Escocia ha habido alguna voz de estas personales que lanzan en redes sociales alguna idea. Lo mismo que cuando Italia no ha estado en los 2 últimos mundiales, pues se podía decir, Italia, monta tu mundial alternativo, lidéralo, para que la gente vea lo bonito y grande que puede ser un mundial no oficial en donde haya casi mejores equipos que los que van al mundial oficial. Pues estamos viendo la versión sarcástica de Juan Carlos. Sí, un poco. Alguien ha dicho eso. España lidera la versión alternativa de Eurovisión. Bueno, casi más fácil es que se apunte a la versión de Intervisión, la que está haciendo el Putin. Qué fantástico. Ahora, en la última edición de Eurovisión, en España, no ganó en el voto popular, porque recordemos a las personas que de repente están en Sudamérica y no conocen mucho, cada país puede votar a otro país, pero no se puede votar al propio país. ¿No salió Israel primero en la votación española? Sí. Uh-huh. O sea que Radio y Televisión Española le está dando la espalda, en realidad lo que está haciendo es castigando a aquellos españoles que votaron por Israel. Sí. Es una visión válida de lo que están haciendo. Lo cual no desmerece al 2005, cuando Líbano, que quería participar, recordemos el año antes de la guerra, aquella con Hezbollah, y dijo, es que nosotros tenemos que censurar cuando aparezca Israel, incluso aunque aparezca una bandera, aunque aparezca el nombre en pantalla, por supuesto la participación, la canción también, tenemos que ir a negro, poner publicidad, pero que no se vea. Y los de Eurovisión les dijeron con toda razón, usted emite el paquete completo o no lo emite, y si no lo emite, pues no participa. Bien. Estaría interesante que aquellos países que se rehúsen por razones políticas a participar, se lo suspenda por más de una edición. En teoría eso está normativizado. Y son 2. Así que, con lo cual tendría impedido 2026 y 2027. Uh-huh. Está bien, hay que tomar medidas, no puede ser que un gobierno que ni siquiera representa a la mayoría de la población tenga de rehén a la audiencia de Eurovisión. Y qué increíble que estemos hablando de algo, estamos hablando de un hecho artístico que no debería tener nada de político. Tal vez sí en las letras de las canciones, porque la libertad en ese sentido, en el sentido artístico, está bien,
que se pueda utilizar y que cada uno pueda cantar lo que quiera dentro de la lógica, ¿no? Pero a mí no me preocupa que haya gente que acuse a Israel de genocida. No me molesta, tienen el derecho de hacerlo. Lo pueden acusar de genocida. Lo que no pueden hacer es dictar sentencia. Y el problema es que gobernantes como Sánchez, que no es menor ser presidente de España, porque estás influyendo sobre millones de personas, que sí él lo haga, porque él ya dictó sentencia. Él no pone en duda que pasa eso y no lo acusa, sino que ya dictó sentencia, hay un genocidio. No pueden contestar la pregunta que yo les hago desde el primer día que acusaron a Israel de genocidio, que es ¿por qué no terminó el genocidio? Y tengamos en cuenta que los principales, abro comillas, defensores, cierro comillas, de la causa palestina, acusan a Israel de genocidio desde el año 1948. Qué desastre estos gobernantes israelíes, que han tenido gobernantes desde marxistas, empezando por Ben Gurión, que puedo discutir con cualquiera de que su ideología estaba basada en el marxismo, Golda Meir, con una gran influencia también marxista, aunque sus políticas eran más flexibles, hasta la actualidad en que tenemos un gobierno de derecha. Ninguno logró terminar con el genocidio. Son Negligentes. bastante incapaces. Negligentes. Una gran negligencia. Sí, negligente, sí, no te entendía, perdóname. Sí, totalmente, la verdad. Y además, sugieres que igual Pedro Sánchez y el director de Radio y Televisión Española, cuyo nombre importa muy poco quién sea, ni cómo se llame, ni qué apellidos tenga, ¿sugieres que habría sido más inteligente que hubieran manipulado el concurso que se llama Benidorm Fest en la ciudad de Benidorm, en Valencia, para enero de este próximo año 2026, si hubieran incorporado una canción que hubiera podido ganar tanto el voto popular como el voto del jurado en ese Benidorm Fest, hablando de este presunto genocidio, llevarla como canción a Eurovisión y que hubiera tenido más plataforma, teniendo en cuenta de que la final de Eurovisión la ven 500 millones de personas? No, yo no creo que Sánchez sea capaz de eso. ¿Crees que no le llega? Ha pensado, rompo el juguete, me sale más barato. ¿Hicieron eso en serio? No, te digo parecería. Te digo como sugerencia que tal vez hubiera sido más inteligente por parte de esta gente de haber puesto en el riel una canción que hubiera hablado de eso, de lo mal que está Gaza, de todas estas cosas, como propuesta de España para Eurovisión 2026. Es increíble el tiempo utilizado por los políticos, no solo en España, también en Uruguay, en Argentina, para hablar del tema de Israel. En Argentina, por ejemplo, Argentina es un país que para mí es maravilloso. Tengo la suerte de vivir a 40 minutos de Argentina, o sea, yo me subo al auto ahora y en 40 minutos estoy en Argentina, en 45 minutos estoy sentado en un restaurante pidiendo mi cena. Tengo esa suerte. Y realmente amo la Argentina, que políticamente es un país muy, muy infantil. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que tendría la capacidad él solo de ser económicamente casi tan poderoso como toda Europa. ¿Sí? Con mejores tierras, con más agua. Pero bueno, la corrupción es tan grande que la oposición asumió el otro día las bancas que ganó en la última elección de medio término, las pocas bancas que ganó, porque perdió muchas con respecto a las que tenía antes, y
todos los diputados de izquierda que asumieron hablaron de Israel. No les preocupa, son de izquierda, ¿eh? Por lo tanto, la primera preocupación que tiene que tener un político de izquierda, y esto lo digo con propiedad, porque toda la vida he militado en la izquierda y he trabajado políticamente en la izquierda, son los más débiles, son los trabajadores, lo principal, el principal objetivo que tiene que tener un diputado de izquierda es pelear por los derechos de los más débiles. Sin embargo, no dijeron absolutamente nada del 40% de argentinos, o 35% ahora, que están por debajo de la línea de pobreza y que se van a acostar con hambre. Pero sí dijeron Palestina libre desde el río hasta el mar. No, es algo que no logro comprender. A pesar de que siempre digo que en el ADN debo tener la información de por qué pasan estas cosas, pero no logro comprenderlo. Porque además son oposición, porque si vos sos oficialismo, es lógico que trates de distraer, no digo que esté bien, pero sí está dentro de la lógica y lamentablemente dentro de la normalidad, tratar de distraer el foco de atención. No importa el hambre que hay en mi país, no importa la desocupación que hay en mi país, no importa la corrupción que hay en mi país, lo que importa es lo que pasa en otro lugar a 20.000 kilómetros. No importa si es Israel. Si son los judíos, mejor, porque ya por un tema de propaganda ya cala más hondo en el resto de la gente, ¿no? Pero no importa, siempre tiramos, como decimos acá, que a todo lo comparamos con el fútbol, tiramos la pelota al campo del otro, ¿no? Eso pasó en Argentina ahora en las últimas horas y pasa continuamente en España. En España lo hace el Partido Socialista y, bueno, y la gente de Pablo Iglesias, un muchacho que llegó a la política con la camisa por fuera de los pantalones y que ahora es un oligarca, no sé. Sí. Es un joven político que está invitado por los chinos como joven político a pesar de que tiene 48 años. Le he escuchado decir una de las cosas, perdóname si me voy un poco del tema, ¿no? Pero esto es algo que si se pudiera enmarcar con un marco de oro, yo lo colgaría en una de los ejemplos de lo que es el político chanta, ¿no? En España el concepto chanta, ¿se entiende? Yo sí, pero no sé si en general probablemente no. Bien, el chanta es esa persona que se te vende como alguien honesto, pero cuando comienza a hablar te das cuenta de que estás hablando con alguien que te va a meter la mano en el bolsillo. Pero cuando lo ves se enamora. Eso es un chanta, alguien que lo escuchás y enamora, pero al mismo tiempo vos sabés que te va a meter la mano en el bolsillo, te va a clavar el puñal por la espalda. Eso es este muchacho que dijo en su momento que iba a enviar a sus hijos a la escuela pública y cuando le dijeron, pero estás enviando a tus hijos a la enseñanza privada, dijo, porque no quiero ocupar el lugar de un niño pobre en la enseñanza pública, por eso yo que puedo mando a mis hijos a la enseñanza privada. Eso es una demostración, eso explica todo lo que es ese tipo de gente. Que hay un dicho muy famoso que es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, por eso ha abierto una televisora con dinero ruso en México. Filial de su canal Red, que es el que tiene en España. Todo muy lógico. Bien, y seguramente, no lo sé, pero me imagino que gran parte en su momento de su campaña política estuvo apoyado con dineros de Irán o de Qatar, o de Irán y Qatar, pero es parte de mi imaginación, ¿no? Sí, y presuntamente de Venezuela. En la época que Venezuela tenía la suerte de que el petróleo estuviera a más de $200 el barril. Sí, acá en Uruguay, Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías, en el año
2005-2006, nos regaló el tablero electrónico, la pantalla gigante del Estadio Centenario. Porque acá había habido un temporal muy fuerte y el tablero, la pantalla del estadio se destrozó. Quedó hecha una serpentina. Y Hugo Chávez nos regaló una pantalla gigante china que a los 2 días se rompió, pero cada tanto la van arreglando. Seguimos teniendo la misma. Ahora, el año que viene la van a cambiar para el Mundial 2030. Es cierto que parece que regalar dinero, porque hubo un dirigente político español que dijo que el dinero público no es de nadie, lo cual es totalmente mentira. El primero es del... ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? Sí. O sea, es tremendo. O sea, primero hay que explicarle a mucha gente cuando dice, qué suerte, tal servicio es gratis. Nada es gratis porque el Estado no tiene un peso. Lo que hace el Estado es administrar dinero ajeno y ese dinero ajeno le pertenece al pueblo que paga los impuestos en ese país y que el Estado lo administra. O sea, el político que dijo eso evidentemente es un corrupto, ¿no? Ya debería estar preso. Pues fue en el gabinete de un tal Zapatero. Zapatero. Yo lo lamento por todos los zapateros, que era un... No sé si existen zapateros todavía, deben de quedar muy pocos, me refiero al trabajo de zapatero, ¿no? Aquí en Uruguay antes había... Cada 2 cuadras, cada 200 metros había una zapatería, ahora es muy difícil encontrar una. Es uno de esos trabajos que se ha ido perdiendo. Pero bueno, ¿qué puede extrañar de Zapatero, que es alguien que... ¿De qué vive Zapatero? Pues en teoría, cuando iba a dejar de ser primer ministro, dijo que iba a tumbarse en una hamaca a contar nubes. Pero creo que no se ha dedicado a eso. Eso es lo que hago yo y no me pagan por eso. En principio iba a estar en el Consejo de Estado porque hay una disposición de que los expresidentes y algunos altos cargos está bien que no dependan de que puedan ser comprados por otra potencia extranjera debido al nivel de conocimiento que puedan tener, más allá de que puedan dar alguna charla por aquí y por allá, todo ligado a no tener negocios y todas estas cosas. Luego empezó a tener negocios como intermediario, por aquí y por allá, dejó el Consejo de Estado, por supuesto, como era preceptivo, y ahora pues está pues con esas cosas en donde presuntamente Piedad Córdoba dijo que Hugo Chávez le había dado una mina de oro y que había comprado una serie de instrumentos en China para sacar el oro, procesarlo y todas estas cosas. Zapatero está en la lista Clinton, ahí metido, así que parece que no va. Sí, le metieron en la lista Clinton. Con Petro, con Albanese, está lo mejor de cada casa. Qué fantástico, sí. Qué fantástico. Iba a decir que el dinero a veces se regala, por ejemplo, con ese festival de Benidorm, porque el festival de 2026, como es instrumental en teoría para seleccionar a la persona que va a ir a Eurovisión, y nadie va a ir a Eurovisión, entonces Benidorm normalmente es conceptualizado como el lugar donde están los jubilados, con lo cual seguramente será un divertimento maravilloso poner en enero el festival este de Benidorm para los jubilados que estén en Benidorm, pero no va a tener ningún sentido más. Cambiando de tema, no, agregando un dato más que me enteré hace poquito. Vos recordarás que la Unión Europea, dentro de los billetes, dentro de los euros, ¿no? Tenía el billete de 500 euros. Sí. No sé si alguna vez tuviste la suerte de tener uno. No. Y se dejó de imprimir. Sí, esa orden se dio. ¿Sabés por qué razón la Unión Europea tomó la decisión de dejar de imprimir los billetes de 500 euros? Porque eran utilizados mayoritariamente por gente que hacía cosas no legales con ellos.
Porque los billetes de 500 euros en su momento eran los billetes a nivel mundial de más valor. Y te puedo explicar Y, por qué. ¿Por qué había ese o- billete? pero lo que yo te quería decir, ocupaban menos lugar en los bolsos de los kirchneristas. Por eso el billete favorito de Néstor Kirchner era el billete de 500 euros y por esa razón tuvieron que dejar de imprimirlo porque la mayoría de los billetes de 500 euros estaban en Argentina. Ah, vaya, qué bien. Hombre, yo te iba a decir que la razón de la existencia del billete de 500 euros es porque había el billete de 500 marcos alemanes. Ajá. Y debido a esa situación se trasladó el billete por parte de Alemania de marcos alemanes a euros. Esa es la razón de por qué había billetes de 100, de 200 y de 500. Bien. Nunca he visto euros, obviamente, nunca tuve euros. Acá siempre la costumbre era ahorrar en dólares, pero ahora es tanta la devaluación que tiene el dólar que en Uruguay la gente prefiere tener el dinero en pesos. Cambian las cosas, cambian. Sí. Volvemos a Eurovisión. España, Irlanda, Países Bajos y Estonia. Eslovenia. Eslovenia. Son los países que se bajan. ¿En cuánto puede perjudicar esto a Eurovisión? Pues en principio, oficialmente el único país que puede perjudicar respecto de número de visualizaciones puede ser España, al que le privan al público español de poder verlo en la televisión lineal tradicional. Pero aparte de eso, Y el al mercado, público, sí, al público hispano de todo el mundo, ¿no? Porque si en América Latina alguien decide que quiere verlo, lo va a ver a través de la televisión española por un tema idiomático, no lo sí, vas a ver cierto. no lo vas a ver en alemán, lo vas a ver en español. Eh, lo que está practicando España es una censura sobre el pueblo español y también sobre sus antiguas colonias en América Latina. He dicho. Sí, seguro que como el mercado, como decía Ian Malcolm en Parque Jurásico, el mercado proveerá porque se abrirá camino. Y seguro que habrá alguna transmisión más o menos legal o ilegal o paralegal debido al enorme nicho que hay de gente que va a querer ver Eurovisión en castellano. De alguna manera alguien hará una transmisión que será posible ver en España y en América. Seguro. Lo que no sé es quién, cuántos, cómo, de qué manera, a través de qué medios, pero habitualmente si hay un mercado, alguien va a ofrecer el producto que la gente quiere. Y es dinero más allá del tema de lo que significa las llamadas para el televoto, que eso también mueve algún dinerito por ahí. Pues el tema de la emisión también conlleva el tema de los patrocinios y un montón de cosas que van asociadas. Pero ahí añadiría una teoría de la conspiración. España, en los últimos años, incluso diría décadas, ha hecho todo lo posible para que España no ganara Eurovisión. ¿Por qué? Porque probablemente lo más caro que hay en Eurovisión es organizar el festival. Imagínate que por un casual España ganara y el que gana organiza el año siguiente el festival. Evidentemente eso es una jodienda. No puede ser. A eso afortunadamente ha contribuido en los últimos años el ridículo absoluto, quedando en última posición en las votaciones, con lo cual seguramente también ayuda. Así nos evitamos el morrocotudo fracaso, decimos que no vamos y así no nos ponen el último. Ahora, España, yo recuerdo que ya de esto hace mucho tiempo, ¿no? Me empiezo a sentir viejo. Lo sé porque lo he leído, porque evidentemente yo o era muy chico, no había nacido.
ha presentado artistas que luego supieron ser de primer nivel. Si no me equivoco, Rafael fue parte de Eurovisión. El grupo Mocedades, si no me equivoco, también Sí. fue parte de Eurovisión. No recuerdo si ganaron, honestamente. No Quedaron tengo idea. segundos en el año 73. Con Eres Eh, tú. Eres tú, claro, es un clásico, eso sí, es música que... Yo nací en el 71, así que evidentemente de eso no me puedo acordar, pero sí he leído, porque conozco algo de lo que es la música española, muy poco, pero evidentemente Rafael y Mocedades en Y América Julio Latina han Iglesias. tenido... Julio Iglesias estuvo en Eurovisión con Gwendolyn. Bueno, el tema que, claro, artísticamente a mí Julio Iglesias no me gusta, no me genera nada. Rafael no es el estilo de música que más me gusta, pero lo reconozco como un virtuoso a la hora de cantar. Julio Iglesias, lamento que se haya lesionado cuando fue golero del Real Madrid y que no haya seguido. Yo si pudiera viajar al pasado como en Back to the Future, en Volver al Futuro, Sí. evitaría que el enfermero le regale la guitarra a Julio Iglesias. Es Espero una que opción. ningún español se ofenda, pero... O le habrías evitado esa lesión y entonces sería el arquero más laureado de la historia del Real Madrid. ¿No era suplente? Los milagros a veces suceden. Sí. Recuerda Bueno, que cuando entraron en la casa de Saddam Hussein, bueno, en la principal, también en otras, tenía los discos completos de Julio Iglesias. Era un fan absoluto. Saddam Hussein era fan de Julio Era fan, Iglesias. sí, sí, muy fan. Me estoy dando cuenta que me estoy quedando a oscuras y no me prende la portátil. Y te pido disculpas, estaba con la luz natural, no me prende porque la tengo desenchufada. Te pido disculpas, me acabo de dar cuenta de este error, porque te Bueno, estaba mirando con ese no me tono estaba mirando. azulado parece el fondo de la bandera de la Unión Europea, que es azuladito, y Ahí se hizo tenés la luz. Bueno, ahí se ve mejor. ¿En qué estábamos, perdón? En Julio Sí, en Julio Iglesias y Saddam Hussein. sí, que era muy fan Saddam Hussein de Julio Iglesias. Luego, cuando entró Zapatero, debido a la desconexión que hubo durante un tiempo, Julio Iglesias tuvo que intermediar ante el gobierno de Estados Unidos para que le hicieran algo de caso a Zapatero. Hizo de mediador internacional. Qué increíble. Bueno, o sea, estamos más allá de los gustos personales y que para mi gusto, no es que no me guste, simplemente creo que no sabe cantar. Tiene más de 100 millones de discos vendidos, ¿no? Dicen que en el mundo, en todo momento, en algún lugar del planeta está sonando una canción de Julio Iglesias. Bien. Como tú te has metido con Julio Iglesias, yo me voy a meter con Bing Crosby, dado que estamos en Navidad. El tamborilero de Rafael es 1000 veces mejor que el tamborilero del Little Boy Drummer de Bing Crosby. El tamborilero. Sí, una canción navideña. No la conozco, no la conozco. Acá tenemos tamborileros en el carnaval. Tamborileros, estamos hablando del que toca el tambor, ¿no? Sí, hay una canción que se llama The Little Drummer, el tamborilero, y que es típica de Navidad. Y la versión original en teoría es en inglés, pero la adaptaron culturalmente al espacio hispano y la cantó Rafael. Y yo creo que tiene más enjundia la versión de Rafael que la original. Cierto es que en su momento hubo un crossover entre Bing Crosby y David Bowie. David Bowie odiaba el tamborilero, no quería cantarla y dijo, sí, vale, Bing Crosby es un grande, pero él canta el tamborilero y yo canto otra canción distinta y la hacemos a dúo. Y esa fue la única posibilidad para tener a estas dos estrellas cantando en Navidad.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Rafael cantó a dúo con Tom Jones. Mm. Para cantar a dúo con Tom Jones tenés que cantar bien, si no pasas vergüenza. Por eso siempre digo que Rafael, más allá de gustos, es un virtuoso de la música. Sigo buscando el virtuosismo de Julio Iglesias. Lo sigo buscando. Sí, en principio, esa era la idea de Eurovisión. La idea de Eurovisión que corría en paralelo con lo que es el fútbol, que tuvo Eurocopas, el Mundial Europeo en forma de clubes, de selecciones, la aportación al mundo y todo esto. También el baloncesto tuvo su carril a la hora de participar en esta composición europea, pero también la canción tenía esta idea de la unidad en el ámbito europeo a la hora de juntar lo que pudiera ser en principio más, no folclórico, pero sí cada país pues tiene una forma más especial de afrontar el tema de la canción, con el uso de unos instrumentos sobre otros, de un estilo sobre otro, y en principio era aportar eso, que se viera en un mismo lugar. Luego la cosa evolucionó. Como pude decir, en el 73 terminó un modo de hacer las cosas en Eurovisión, con Eres tú, quedando segunda. Y al año siguiente inició un nuevo estilo, Waterloo, de ABBA, en 1974, siendo una especie del parteaguas de el antiguo Eurovisión y el nuevo Eurovisión. Cierto es que los hermanos Olsen, que ganaron en el año 2000, a mí me dio la sensación de que Dinamarca, ganando en ese año, debido a que entraron países del este, países balcánicos, en 2003 ganó Serbia, daba la idea de que igual en el ámbito occidental ya no ganaría Eurovisión jamás, debido a que había esa noción luego en los votos respecto de votarse entre sí. Estonia le da el 12 a Lituania, y Lituania le da el 12 a Estonia, y Finlandia le da el 12 a Suecia, y Serbia, por muy jodidos que hubieran estado en los 90, le daba el 12 a Macedonia. Y había este tipo de cosas, y España recibía el 12 de Portugal. Luego ahora no recibe ni el 12 de Portugal. Pero ciertamente eso es otra historia. La cosa cambió y evolucionó y parece que se rompieron los bloques y la gente empezó a votar un poco también por la calidad de la canción, un poco como había sido siempre, con aquel... Como debería ser. Cierto es que hubo evoluciones respecto de la idea del jurado, luego una especie de jurado popular, luego combinar el jurado con el televoto. La idea de que primero se metía el voto del jurado popular a la hora de las votaciones y luego se metía en conjunto el televoto. Claro, si metes en conjunto el televoto, pues puede suponer que el que va en una clasificación por el tema del jurado luego cambie totalmente, que es lo que pasa con Israel. En los 2 últimos años, lo que ha pasado con Israel es, llega el momento del televoto, e Israel, que puede estar en mitad de tabla, pues ¡pum!, se pone segundo o tercero. ¿Y eso por qué, a qué lo atribuís? A que hay gente que lo atribuye a esta situación. Los que van a votar a Israel votan en bloque. Y que los que van a votar por otra cosa están atomizados. Con lo cual, país a país, el 12 se asegura para Israel. Lo cual ciertamente es bastante democrático porque es usar las normas tal y como están establecidas en beneficio propio. Luego otros podrían decir lo mismo. Podrían decir, no, es que la de Rumanía este año es maravillosa. Vamos a votar todos a la de Rumanía. Pero eso no ha pasado nunca. Solamente ha pasado con Israel. Porque es muy interesante esto, porque uno ve dentro de lo que son los gobiernos de Europa, hay muchos gobiernos que son abiertamente antisemitas, como es el caso de Sánchez. Pero por otro lado, en el caso de Eurovisión, vemos cómo se ha utilizado, lo están utilizando políticamente, y vemos cómo a nivel popular los votos le dan
la mayoría de Israel, lo que está mostrando de que una cosa es las manifestaciones que vemos en la calle y por otro lado esa mayoría silenciosa. Y me recuerda la semana pasada, estuve hablando con un amigo argentino que está viviendo en Barcelona, y me decía justamente, yo le decía, che, qué difícil este momento para ser judío en Barcelona. Me dice, no, yo la verdad que no lo noto. Mis compañeros de trabajo son muy solidarios con Israel, son solidarios conmigo y en general en la calle yo no noto que exista el antisemitismo. Es más lo que se arma a través de los medios que lo que se vive en la calle o en los lugares de trabajo. Sí, es cierto que hay momentos difíciles respecto de pancartas, pintadas, situaciones incómodas, pero supongo que la gran mayoría no estará acosado como si puede haber otros lugares y momentos, por lo menos por ahora. No hay esa disposición. Aunque cierto es que a alguno ya le he sugerido, cuando vean una pintada de la bandera palestina, que le ponga una estrella amarilla en la parte roja y voilà, se convierte en Jordania. Claro. Sí, porque las banderas representan los califatos. Vos tenés más claro que yo que representa cada color de las banderas. Sí, que es la razón por la cual sean tan parecidas. Nos lo comentaron respecto de los diferentes califatos, Omeya, Basim, que es el blanco, el negro, el rojo y el verde, pero lo he olvidado. Me parece muy interesante, pero en principio no. Mi cerebro no me decía que era un conocimiento demasiado importante, así que lo escuché, está registrado en algún vídeo del canal. Correcto. Sé que, por ejemplo, cuando estuve dando la ponencia en el Congreso de Geopolítica, invitado por Mariano, en una de las transparencias puse todas las banderas de Oriente Medio y se veía claramente esa combinación de colores. Y sé que otro de los intervinientes me dijo, esto es por el califato abasí, el Omeya, vale, bien, pero no recuerdo. Bien. Volvemos a Eurovisión. ¿Cuántos son los países que intervienen en Eurovisión? A la hora de la votación intervienen todos, hayan estado en la final o no. En teoría hay un paquete que antes eran 4 y luego fueron 5, que es el llamado Big Five. El Big Five es Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España, que son en principio los que más aportan al sostenimiento de las cargas ordinarias, a las de el tema de cada uno de los eventos lo paga el país anfitrión, que es el grueso. Me refiero a el hecho de que haya una web de Eurovisión, bueno, estas cosas básicas. Y se gana el derecho a participar en la final, no pasando por las semifinales. Lo cual, de haber participado en las semifinales, seguramente España se habría quedado por el camino en los últimos años un montón de veces. No habría llegado a la final. Y el resto pasan por las semifinales, incluyendo Australia. Son unos 48 países y pasan la mitad más o menos. Y la final es en torno a 24 países más o menos. Bien, 48 y en principio estarían faltando 4 o 5 porque Portugal lo está reviendo. Aquí está Xavier. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Disculpad por el retraso, pero es que hasta ahora he estado atendiendo una llamada. Sí. Justamente estamos haciendo recálculo de los países que intervienen en Eurovisión, de las semifinales.
Y en la final, bueno, pues que va a haber 4 o tal vez 5 los que vayan a desaparecer, si Portugal decide o no decide. Bueno, estábamos en eso, así que ahora Foz Calling, Foz llama. Sí, bueno, tenemos, creo que los del boicot, si no recuerdo mal, junto al Reino de España, son Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, ¿no? De momento. Sí, esos 4. Y Portugal lo está estudiando. A ver, Portugal, bueno, tienen el gobierno que tienen, si tienen algo de sentido común, no van a moverse demasiado. Es más, incluso por la tradición que tiene Portugal, y porque además Portugal tiene, bueno, el tema de una cierta, bueno, cierta no, deuda moral la tiene todo el mundo con el pueblo judío, ¿no? Pero el caso de Portugal incluso es peculiar porque supongo que sabéis lo que le pasó a Arístides de Sousa Mendes, ¿no? Comenta. Arístides de Sousa Mendes, que ahora sí que es reconocido como un héroe, era cónsul de Portugal, ¿de acuerdo? En una ciudad francesa, ¿de acuerdo? Bien, se dedicó a salvar judíos todo lo que pudo, pero digamos que esa labor, que se calcula que fueron más de 30.000 refugiados, ¿no? No fue premiada por el régimen de Salazar, cosa que sí pasó con Ángel Sanz Briz, por una razón muy sencilla, es decir, España había tenido los devaneos que había tenido en la Segunda Guerra Mundial, le interesaba vender la historia de Ángel Sanz Briz, ¿no? Y Ángel Sanz Briz fue reconocido como un héroe en España a partir de 1945. Portugal se mantuvo en una estricta neutralidad, incluso en algunos aspectos más cercana a los aliados. Por eso, por ejemplo, Portugal, sin ser una democracia, entró en la OTAN desde el principio, ¿no? Y Arístides de Sousa Mendes era un diplomático que se había saltado a la torera las indicaciones del régimen. De hecho, cuando volvió a Portugal le quitaron el puesto y tuvo que malvivir precisamente con la ayuda de la comunidad judía de Portugal. Pues digamos que ahí tienen una cuestión infame. Sí, ahora le dedican todo tipo de edificios públicos, calles, ¿no? Pero durante el régimen no. Entonces, hay ese punto por el cual, teniendo en cuenta que además el gobierno que hay ahora mismo de Portugal es de centro derecha, ¿no? Está la AD, está el PSD y el CDS. Quiero pensar que al final no van a hacer el tonto. Quiero pensarlo. Si estuviese el Partido Socialista, ya te digo que estarían en ese club, directamente. Más cercano en el tiempo está lo que ha sufrido Enrique Zimmermann con la presentación de su libro El Lisboa, que había gente que lo compraba para directamente a la salida a quemarlo. ¿Eso no lo hacían también los amigos del acuarelista austríaco? Sí, y los de Falange en abril del 39 cuando entraron en Madrid. Sí, realmente vamos a ver, hay que entender, supongo que habréis hablado de esto antes, pero hay que entender que lo que está pasando también en España responde, y creo que a estas alturas, Juan Carlos, podemos hablar a calzón quitado. Diría que sí. Es una más de las maniobras de distracción que hace el actual gobierno para intentar ganar votos. Y es eso. De la misma manera que aplaudieron el circo en el que se convirtió la Vuelta ciclística diría Gustavo, ¿no? A España en septiembre. De la misma manera que le impusieron un embargo de armas a Israel, pero, y esto lo tengo que decir, se están vendiendo armas a Cuba con la autorización del gobierno español. Este verano, ¿eh? No hay que irse de muy atrás. Sí. Munición, ¿no? Ah, pero para eso no hay embargo.
Pero aparte, ¿para qué quiere armas Cuba? Únicamente para reprimir a su pueblo. Efectivamente, claro, pero quiero decir, esta es la doble moral que yo detesto. Le haces un embargo de armas a Israel, que es un país con el que tienes intereses tecnológicos muy importantes, y no le haces un embargo de armas a Cuba, cuando lo que le has vendido en julio son menos de 100.000 euros. Pero el embargo que España le hace de armas a Israel perjudica a España. ¡Claro! Es como dispararse un tiro en el pie. ¡Claro! No, si eso lo sabemos, Gustavo. Pero quiero decir, ¿cuál es el cálculo que hace aquí el gobierno de España? El gobierno de España hace el siguiente cálculo, y es, todas las encuestas, aunque bueno, sobre las encuestas podríamos hablar mucho, ¿no? Pero todas las encuestas dan que entre el Partido Popular y Vox suman mayoría absoluta. De momento, todas las encuestas, excepto las de Tezanos, pero es que, mira, una cosa ya es ojímetro, Juan Carlos, y otra directamente es ciencia ficción. No. Yo a Tezanos ya lo pongo en otra categoría, directamente, ¿no? Si quitamos... Sí, perdona. Tezanos es el fan número 1, más que Pedro, más que Begoña, más que el suegro de Pedro. No hay nadie que sea más fan de Pedro que Tezanos. Claro. Entonces, quitando el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Que parecen Manolo del Bombo. Manolo del Bombo, Gustavo, era un fan de la selección española, que era muy conocido porque iba siempre con un bombo, ¿no? Lo veías, ¡España! ¡España! Allí donde jugaba la selección española, y el tipo se desplazaba bastante, ¿eh? Los últimos años, antes de que pasara mejor vida, ya no lo hacía porque, digamos que ahí la federación no le pagaba los billetes de avión, ¿no? Pero bueno, digamos que el concepto era ese. Bien, ¿qué pasa? En España ahora mismo todas las encuestas están dando que entre PP y Vox somos mayoría absoluta. Todas. Hay, por un lado, problemas de corrupción que se asocian al gobierno. Algunos casos me parecen más consistentes que otros, también lo tengo que decir, en honor a la verdad, pero hay un caso con indicios bastante poderosos y presuntos, que es el caso Koldo Ábalos Cerdán, ¿de acuerdo? Ojo, Santos Cerdán y José Luis Ábalos tuvieron papeles muy importantes en el aparato del Partido Socialista. Tenemos esto. Tenemos, por un lado, una situación muy curiosa, y es que en España hay un crecimiento macroeconómico alto, pero también hay un problema de subida de precios, hay un problema de vivienda que se ha agrandado mucho en los últimos años, ¿no? Hay algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que tú pintas el cuadro de crecimiento y te puede parecer una cosa, pero ya pasaba este año y está pasando este, a la gente cada vez le alcanza menos lo que gana. Y esto está pasando también en España, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento que hace el Partido Socialista? Es, las elecciones, si las ganamos movilizando a nuestro electorado más cafetero. ¿Y cómo lo movilizamos si no le podemos vender, por mucho que digan que la economía va con un tiro, pero no le podemos vender que haya una mejora generalizada en las condiciones de vida, porque eso no es verdad, ¿no? ¿Y cómo le podemos vender el tema de la regeneración institucional cuando tenemos la cuestión de la corrupción, ¿no? Bueno, pues atacando al Poder Judicial, que es lo que están haciendo día sí, día también. 2, agitando el fantasma de que viene la ultraderecha, que puede ser verdad. Para mí, es verdad. Pero a base de gastar ese argumento cada vez funciona menos, ¿no? Sí. Y 3, mover ese antisemitismo basal del que he hablado muchas veces, estando Gustavo, que existe en determinados sectores de la sociedad española. Entonces, lo de no ir a Eurovisión es perfecto. Sí, sobre todo porque acumula algunos elementos que hemos comentado antes. Ridículo el número de votos en los últimos años. El hecho de que organizarlo es un coñazo, gastas un montón de dinero. Radio Televisión Española no quiere hacerlo.
el hecho de que a la hora de afrontar esa disposición respecto de Eurovisión, es el perro del hortelano. Y esto creo que hay que denunciarlo, con independencia de que creo sinceramente de que Euskal Irrati Telebista, afectada por el mismo virus que Radio Televisión Española, haría probablemente la misma decisión, pero no puedo prejuzgar lo que una televisión privada o autonómica pudiera hacer, teniendo en cuenta de que si Radio Televisión Española no va, podría haber otro representante alternativo, por ejemplo, sin meter a nadie que pudiera o no tener una presencia y utilizando a alguien del pasado, por ejemplo, simplemente por el hecho del nombre. Digamos que la televisión de Galicia podría decir, pues Batas Sulgueiras, Batas Sulgueiras a Eurovisión en 2026 representando a España. Ese sería el concepto. Pero o va Blas Cantó por Telecinco, no. No va Radio Televisión Española y impide que vaya nadie más. Lo cual, como hemos comentado también, y esto es un elemento también interesante, al no enviar a nadie y no emitirlo, ni semifinal ni final, y ser el único país europeo que lo puede emitir en castellano, está eliminando la posibilidad de que los países americanos puedan ver directamente el Festival de Eurovisión. Correcto. Sí, pero es que aquí estamos, repito, ante una cuestión cortoplacista. Es decir, lo que está pensando Pedro Sánchez y lo que está pensando el Partido Socialista es que esto son votos para las próximas elecciones generales. Y escribí un texto que creo que sigue teniendo virtualidad y actualidad respecto del hecho de que, uno, el Festival de Benidorm se convierte en un festival que competirá con María Jesús y su acordeón y el Tom Jones de Hacendado que está en la calle Gerona para los jubilados de enero de 2026 en Benidorm. Y segundo, y más importante, han tomado la decisión en una mesa camilla, obstaculizando que pudieran convocar un referéndum el pueblo español y este decida si quiere ir o no a Eurovisión 2026. Evidentemente, también vamos a decir una cosa, que por cierto, desde que he entrado, el bueno de Gustavo no ha comentado nada. ¿De verdad os ha extrañado? Bueno, hoy hablaba con unos amigos donde, haciendo un paralelismo, que hoy lo hablaba con Juan Carlos, diputados argentinos al momento de asumir juraron respetar el cargo y bueno, las cosas que jura un diputado, ¿no? Y además agregaron viva Palestina libre del río hasta el mar, ¿no? Y muchos me decían que estaban asombrados y yo ya les decía, bueno, a mí no me asombra, me parece normal. Y alguien me dijo, está mal que normalices el antisemitismo. Y yo le digo, yo no lo normalizo, lo normalizan ellos, porque parece que fuera normal ser antisemita para ellos, ¿no? Te eligen para un diputado de izquierda, es elegido para defender los derechos de los trabajadores y de los más débiles. Para eso es que uno elige a un diputado de izquierda. Y en lugar de hablar de los derechos de los trabajadores o de los más débiles o de quienes no llegan a fin de mes o quienes no tienen para tener 3 platos de comida en un día o que apenas con suerte pueden llegar a uno, en lugar de referirse a ellos, dicen Palestina libre desde el río hasta el mar. Entonces, no, la verdad que a mí no me sorprende y me parece totalmente normal y me parece lógica la forma en la que actúa el gobierno de Sánchez. Son eso. Y medio me sugirió, bueno, lo cogí, una idea que medio dijo Gustavo, respecto de que quizá habría sido más inteligente que no ir al Festival de Eurovisión, teniendo en cuenta de que cité tan Suqueiras y podríamos citar a otro caso anterior a la hora de hacer cosas raras con las votaciones en Radio Televisión Española,
Habría sido más inteligente haber nominado una canción para el Festival de Benidorm y hubiera ganado, y haber enviado a Eurovisión una canción que hablara del genocidio palestino, hablando de Gaza. ¿Sabes que es claro, pero sí, probablemente habría sido más inteligente, pero es que teniendo un espectáculo que ven 500 millones de personas. Sí, pero Juan Carlos, ¿desde cuándo en 7 años y medio que lleva en el poder Pedro Sánchez ha pensado en el medio o largo plazo? Y en el medio y largo plazo es... estamos en diciembre, sería pensar en enero. Eso es el medio y largo plazo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El show de Eurovisión es en mayo normalmente. Sí. Tú y yo, tú puedes poner la mano en el fuego. Yo ya te digo que no, ¿eh? Porque no se vote en España en elecciones generales antes de mayo. Yo no la pongo ni que sí ni que no, ¿eh? Ya te lo digo. Teniendo en cuenta de que no puedo poner la mano en el fuego de que María José Sáenz de Buruaga no llame a los cántabros a votar en abril o mayo de 2026, teniendo en cuenta de que sí o sí va a haber elecciones cántabras en mayo de 2027, pues imagínate lo de Pedro. Es a donde yo voy. Es decir, es que eso que tú me dices tiene sentido si lo que tú quieres hacer es una operación de largo alcance. Pero al final, Pedro Sánchez es un personaje político que sí, es un superviviente nato, políticamente eso es verdad, pero es una persona que siempre se ha movido en el regate en corto. No, vamos a ver. Sí, mira, una de las principales críticas que se le podrán hacer, de las muchas que se le podrán hacer a Pedro Sánchez el día que salga del poder, es decir, que no ha tenido una idea coherente de hacia dónde quería ir, que no fuese mantenerse en el poder. Porque pensemos en algo, yo esto siempre se lo digo, ¿no? A Juan Carlos, Felipe González tiene un final de mandato muy malo. Realmente a las elecciones generales de 1996 a él no le apetecía demasiado ir, es decir, va y acepta en el Comité Federal ir porque no ir era peor para el partido que ir, y era verdad, de hecho casi las gana, ¿no? Pero bueno, él sí tenía una idea, que era un proyecto socialdemócrata insertado dentro de la CEE en aquel momento, y después del OTAN de entrada no, pues vamos a mantenernos y no vamos a hacer el burro, ¿no? Vale. José María Aznar, aunque yo obviamente esté muy lejos de su modelo de Estado, también tenía una idea de hacia dónde quería ir. Y era hacer un cambio de la posición geopolítica de España internacional de los últimos 2 siglos. Y es así como se tiene que entender lo de la foto de las Azores, ¿no? De hecho, y esto lo sabe Juan Carlos, cuando Piqué firma un protocolo de amistad con Estados Unidos, con Colin Powell, ¿no? Piqué, esto lo ha dicho en una entrevista, dice, nosotros sabemos que no podemos llegar a tener un special relationship, pero nos gustaría, ¿no? Es que Colin Powell en ese momento le dije, why not? ¿Por qué no? Es decir, pero bueno, puedes decir que Aznar sabía hacia dónde iba. A mí no me gustaría, pero sabía hacia dónde iba. Mariano Rajoy también podemos decir que más o menos sabía hacia dónde iba, ¿no? Más o menos. Pero bueno, sabía que su legado era estabilizar más o menos la situación económica, ¿no? Gustavo, por si acaso te lo has perdido, se ha saltado a una persona. Bueno, te has saltado. Yo no lo hago, pero yo esto lo hago adrede. Claro. Lo hago adrede, porque Zapatero, bueno, me lo he saltado entre otras cosas porque Zapatero habrá que ver qué sucede cuando expulsan a Maduro del poder. Hombre, igual nos enteramos de cosas muy interesantes. Yo a Zapatero le puedo hacer una crítica, y es que no sabía realmente a dónde quería ir. Ahí es donde yo voy. Porque recordemos una cosa, Zapatero
era el candidato que iba a perder las elecciones. Y el atentado... Eso no es realmente así. Aunque es verdad que las encuestas y en la campaña iba remontando mientras que Rajoy iba bajando. Ok, pero yo tengo el recuerdo... Si las elecciones, el tracking, sobre todo que hacían algunos periódicos, aunque no era público debido a que desde el fin de semana está prohibido. Si se hubiera votado el miércoles, el atentado es el jueves, el resultado se hubiera parecido a 1996, en donde el PSOE hubiera sido Aznar, habría ganado, y habría sido ese victoria un poquito amarga para el Partido Socialista, porque no habría alcanzado una suficiencia, y una derrota dulce del PP que habría perdido, pero por la mínima. Eso el miércoles. Había un empate técnico, es decir, y de hecho yo puedo recordar, y recuerdo sobre esta campaña, inputs que me llegaban antes del atentado de gente que decía, no, vamos a votar al PSOE por voto útil para echar al PP, o vamos a votar al PSOE, gente que a mí me constaba que no les votaba, ¿no? Es decir, pero no, Zapatero, vamos a ver, no tiene un criterio en tanto en cuanto en 2010 hace lo que hace. Sí, y que entre 2004 y 2010, pudiendo haber intentado laminar el tema de la ley del suelo, el tema de la burbuja inmobiliaria, haber cambiado el modelo económico, podía haber hecho un montón de cosas que eran trascendentes, que eran de fondo, que eran estructurales, y no quiso hacer ninguna. Prefirió el tema de la ley de matrimonio igualitario, que también es importante, este tipo de cosas, pero no son prioritarios. Lo prioritario es lo otro, evitar que haya una burbuja inmobiliaria, romper con la ley del suelo de Aznar, el tema de la economía, y luego si lo acompañas con este tema de leyes sociales, está muy bien, porque empaca todo. Pero Zapatero quería el titular, quería ir trampeando un poco, y es el papá político de Pedro Sánchez. Efectivamente, es que por eso lo envía como correo del zar para ciertas cosas, ¿no? Y es a donde voy, es decir, esta actitud, ¿no? Que además es una sobreactuación, Juan Carlos, lo de Israel de Sánchez es una sobreactuación absoluta, ¿no? Hay que entenderla en que él se da cuenta de que la extrema izquierda se pasa el verano en España agitando ese espantajo. Ya empezaron en junio. En los Sanfermines, ¿te acuerdas, no, Juan Carlos? Sí. Se pasaron todas las fiestas patronales, que en España sobre todo suelen ser en julio y en agosto, sobre todo. Puede haberlas en otros meses, pero sobre todo se concentran en el verano. En la mitad de las fiestas patronales con esa historia. Vamos a ver, pero si yo vi festivales de música folclórica gallega donde había más banderas palestinas que de Galicia. Es decir, entonces, Sánchez huele eso, ¿no? Tampoco hay que ser un gran estratega, ¿no? Lo palpas. Y palpas que el electorado más a la izquierda quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, esta es una manera de ganarme a este electorado. Ojo, también voy a decir una cosa. Quien esté hasta las narices de la inflación o de que no encuentra piso o de que no encuentra tal, esto le va a dar bastante igual, ¿eh? Y además ha elegido un mal momento y diré por qué. Más allá de que esto va a tener luego resonancias, el tema de decisión de Eurovisión, evidentemente cuando pase el festival de Benidorm o cuando llegue mayo y pasen las semifinales y la final, pero es que dentro de unas horas se va a hacer el sorteo del Mundial de 2026. Con lo cual, cuando salgan los emparejamientos respecto de España, en España se va a hablar más de esos emparejamientos y de cuál es el rival de España que del tema este de Eurovisión. Correcto. Entonces, un poco es eso. No puede extrañar, es un error para mí. Y en eso sí que se tiene razón cuando se dice que Eurovisión tiene implicaciones geopolíticas. Sí, yo esto lo acepto, pero por una razón. Porque no estar en Eurovisión es un error geopolítico.
Y es un error de política internacional de España. Tienes que estar en Eurovisión. Tienes que estar. Y sí, ahora, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Me interesa saber una cosa que ya le hablamos con Juan Carlos y ahora quiero razonarlo contigo. En la última edición, el país más votado a nivel popular en España fue Israel. Por lo tanto, ¿no puede ser un otro disparo en el pie? Creo que no, y te cuento por qué, Gustavo. Vamos a ver. El país más votado fue Israel, efectivamente, porque los amigos de Israel, que también los tiene en España, se movilizaron en masa. Básicamente fueron las juventudes del Partido Popular. Nuevas Generaciones se movió mucho para votar. ¿Y no se van a mover a la hora de las elecciones? Se van a mover más. No es lo mismo llamar a un teléfono que votar. Es decir, no es lo mismo. Pregunta porque si no pregunto no aprendo. ¿En España las elecciones son obligatorias? No es Uruguay esto. Ni es Argentina, que no, Argentina es formalmente obligatorio, aunque bueno, creo que la multa es muy pequeña y hay mucha gente que no va a votar, ¿no? Pero no, en España es totalmente voluntario. Y hay elecciones. En Argentina creo que vota cerca del 80% de la gente, en Uruguay. Y formalmente es obligatorio. Lo que pasa es que, bueno, en la práctica, si no votas, no te multan. Aunque en el papel podrían, no lo hacen, ¿no? Pero no, en España, hombre, hay elecciones con menos del 50% de participación, sobre todo municipales en algunos lugares o europeas, sobre todo europeas. No es obligatorio. También digo, las próximas elecciones generales en España, sean cuando sean, tendrán una participación alta. Pero debo decir que la cuestión esta de Israel puede mover algunos votos de votantes de izquierdas, pero no mueve votos en el sentido contrario. Por desgracia, me gustaría que fuera así. Mira, así como el tema de Venezuela, sí puede mover votos para la derecha, porque en España, quiero recordar, es que hay casi 500.000 de venezolanos. La mayoría de ellos, o como mínimo una gran parte, con nacionalidad española. Es decir, ese sí es un voto permeable a estas cuestiones, ¿no? Pero lo que tiene que ver con Israel, por desgracia, si puede dar votos es sobre todo a la izquierda. Bien, bueno, ahora permítanme, desde mi sana ignorancia, hacerles algunas preguntas sobre España. En caso de que no caiga el gobierno en el Parlamento, que no pierda las mayorías, ¿las elecciones serían cuándo? Entre junio y septiembre de 2027. Legalmente, ojo, pero debo aclarar una cuestión. El presidente del gobierno en España tiene la potestad de disolver las cámaras y anticipar las elecciones cuando lo estime oportuno, si no recuerdo mal, siempre que haya pasado como mínimo un año de legislatura. En este caso, como ha pasado más de un año de legislatura, puede hacerlo en cualquier momento y desde la convocatoria a la celebración, si no recuerdo mal, ahora no recuerdo, son 54 días, creo que son 54. Sí. Pero sobre el papel podrían ser en cualquier momento. El límite legal, si lo apurara al máximo, estaría... Bueno, incluso Juan Carlos le preguntó a la inteligencia artificial, le dijo que en octubre, pero bueno, sí. Podríamos decir... La inteligencia artificial me llegó a dar en 2 momentos 2 fechas, en torno al 17 de septiembre y luego más tarde me dijo el 17 de octubre. La cosa es que hay un momento en el que si Pedro Sánchez no convoca elecciones, el automático se las convoca cuando ha culminado la legislatura. Por fin de mandato, que son 4 años. Y si no recuerdo mal, el Parlamento se constituyó a principios de agosto. En torno al 17 de agosto, ¿no? Ahora, el actual periodo de gobierno empezó con el Partido Popular en el gobierno. No, este ya no.
No, Esa vamos a ver. anterior. Se dieron dos sumas de incapacidades. El PP ganó las elecciones del 23 de julio de 2023, pero fue incapaz de formar gobierno. Y el PSOE fue incapaz de ganar, pero fue luego capaz de formar gobierno. Sí. Claro, recuerda, Gustavo, que en Europa, en la mayor parte de Europa, son regímenes parlamentarios, no son presidencialistas. Sí. Entonces, no es como, por ejemplo, en Uruguay, que tú eliges directamente al presidente. No, aquí eliges al Parlamento. Eso lo tengo claro. Y que efectivamente no sé por qué, hubo una moción. No sé por qué tenía la idea de que el PP, por un tema de corrupción, había perdido el gobierno. Pero antes, en 2018. Sí. En 2018. Claro, lo que pasa es que en el 2018 a la fecha en Uruguay hubo dos elecciones y en España ya hubo. Claro, pero aquí pasa una cosa. En España es perfectamente posible que un gobierno dentro de la legislatura cese por una moción de censura, que es lo que le pasó. Pero a diferencia de lo que pasa con un juicio político o un impeachment en los Estados Unidos, donde lo que haces es destituir al presidente y pasa a ejercer sus funciones el vicepresidente, ¿de acuerdo? En España, que esto está heredado creo que de la Constitución alemana, la moción de censura tiene que ser constructiva. Sí, que es lo que le pasó a Helmut Kohl cuando alcanzó el gobierno. Sí. Efectivamente, pero tú tienes que, Carl Schmitt creo que era, no Helmut, perdón, pero tú, Sánchez accedió al gobierno porque presentó una moción de censura en mayo de 2018, en la que él era el candidato, y consiguió los votos necesarios para ser investido. Es decir, aquí no puedes derribar. A eso voy. La primera vez que asume Sánchez, él asume no por haber ganado las elecciones, sino por conseguir dentro del Parlamento la mayoría para sacar del poder al PP y que asuma el Partido Socialista. Sí. Correcto. Mecanismo democrático y reconocido por la Constitución. Sí. No estoy discutiendo eso. A lo que yo iba a hacer lo siguiente. Eso pasa por los casos de corrupción que había en el gobierno del PP. Y porque hubo una sentencia. Sí, Gürtel en mayo de 2018. Y ahora si el gobierno de Sánchez no llega al final de esta legislatura, va a ser por razones similares. Y estaría volviendo el PP. Para que hubiera una sentencia tendrían que pasar años. Dile a Gustavo, ¿quién defendió el discurso de la moción de censura de Pedro Sánchez y dónde está durmiendo ahora? El discurso de la moción de censura de Pedro Sánchez de final de primavera del año 18 lo defendió un tal José Luis Ábalos, natural de Torrente, Valencia, y está en la cárcel. Con una petición de 24 años. Bien. Más allá de lo judicial. Y añado, después de la moción de censura, hubo una elección en 2019 y una segunda en 2019, y ahí en 2020, en los primeros días de enero de 2020, entró en funciones un gobierno, que es el gobierno con Podemos y con Pablo Manuel Iglesias Turrión, que culminó con las elecciones del 23 de julio de 2023, que es el actual periodo, que en teoría dura 4 años y estaría para culminar en septiembre de 2027. Perfecto. Pero entonces, vuelvo a lo del principio. El PP se fue por casos de corrupción y posiblemente el Partido Socialista se vaya por casos de corrupción, más allá de que no llegue a haber una sentencia a tiempo. Si la gente, en su mayoría, deja de votarlo, es por los casos de corrupción principalmente que están habiendo hoy en día en España. Será, para mí, pero esto ya es opinión personal mía, será uno de los factores, no el único. Sí, nunca es uno, pero sería uno de los más poderosos. Sí, en el sentido de que la narrativa que utilizó Pedro Sánchez en 2018 fue presentar la moción de censura por el problema de corrupción que había. Claro, evidentemente, si tú tienes un problema similar, cierto es que no hay sentencia, ¿de acuerdo?
acuerdo. Pero cierto es también que en junio Pedro Sánchez le pidió la dimisión al secretario de organización de su partido, Santos Cerdán, que ha estado julio, agosto, septiembre, creo que casi 5 meses julio, agosto, septiembre, octubre, más de 4 meses y medio en prisión provisional, ¿verdad? Sí. Por indicios bastante evidentes o sólidos, ¿no?, de prácticas pues que no son las que tienen que ser. Pues hombre, vamos a ver, es el propio Pedro Sánchez le pidió la dimisión a Santos Cerdán. Esta semana ha tenido que dar una entrevista a Gemma Nierga, que es una locutora de radio muy famosa aquí en España, para un poco excusar, o de alguna manera excusar, no, más bien hacer un cortafuegos con respecto a José Luis Ábalos. A ver, que ese será, si pierde el poder el Partido Socialista, que yo no doy por seguro nada. Empecemos por ahí. Vamos a ver, yo de las encuestas, después de lo que vi en 2023, después de lo que he visto hace unos meses en Bolivia, después de lo que estoy viendo en Honduras, ¿no? Yo de las encuestas me fío lo justito. Luego en Chile, bien, claro. Claro. Ahora bien, que si pierde el poder Pedro Sánchez, hombre, yo creo que es indudable que estos casos van a pesar y que van a tener que ver. Porque, ya digo, si quitáramos eso, tenemos una situación macroeconómica que sí, si pintas en brocha gorda, pues parece que es buena. Luego, repito, la gente encuentra trabajo, pero la gente tiene las cosas más caras que nunca, ¿no? Luego, te encuentras con casos, pues por ejemplo, de falta de que cada vez se pagan más impuestos, y esto es verdad, ¿no? Y esto puede parecer una obviedad, porque dices, bueno, te pagas impuestos para servicios públicos. No, no. Ahora mismo estás pagando más impuestos para sostener determinadas cuestiones que se podrían gestionar mejor, ¿no? Esa es la cuestión. Y claro, la gente nota que tiene más carga fiscal también. Porque yo siempre lo digo, a ver, el más rico puede tener sociedades en el extranjero y es perfectamente legal tenerlas. Lo que no es legal es no declararlas, pero no el tenerlas, ¿no? Quiero decir, realmente todo esto crea un mare magnum de que si hay un cierto descontento. ¿Qué sucede? Tienes una oposición donde el líder de la oposición no convence demasiado, que es Alberto Núñez Feijóo. Esa es la realidad. De hecho, el Partido Popular, desde el verano, en las encuestas, esas encuestas en las que no hay que fiarse demasiado, o se mantiene o baja algo. Tienes a un Vox que sí está fuerte, pero evidentemente, ¿por qué sube Vox? Bueno, porque mucha gente no quiere votar al Partido Popular, aunque esté en la derecha, porque se acuerdan precisamente de Gürtel, se acuerdan de la etapa de gobierno de Rajoy, donde sí se estabilizaron las cuentas, pero donde lo primero que hizo Rajoy a la semana de estar en el poder fue subir los impuestos, entre ellos el IRPF, a un tipo máximo del 52%, por encima de como está ahora mismo, por cierto. Y esto lo hizo la derecha, ¿eh? Y claro, luego también se acuerda la gente, que la gente tonta no es, que sí, quien, por ejemplo, congeló las pensiones fue el Partido Socialista, pero ¿cuántos años tuvo el Partido Popular las pensiones al 0,25 de aumento? Pues varios años. Hasta que vosotros no estuvisteis que decir que las subieran otra vez indexadas al IPC. Hasta que nos necesitaron. Que fue 2017. Sí. Es decir, ¿tiene el PSOE muchas posibilidades de perder el poder? Sí, las tiene. Ahora bien, que yo en este contexto no doy por seguro nada, sí. Y que estos gestos, ¿no?, le dan votos al Partido Socialista. Ojo, se los dan, repito, en el electorado muy cafetero
y en el electorado que no se preocupa demasiado por las cosas de comer. Y solo añadir un detalle a eso. El anterior conversatorio que he tenido ha sido con Yagoba Álvarez Cereño sobre el voto femenino en 1931, el tema del sufragio. En 1933, más que el tema femenino de que la mujer votó, fue más allá del tema de la atomización, que en el 31 los anarquistas sí votaron y en el 33 no, tal vez por casas viejas y algún otro elemento. Aquí el tema de Eurovisión pudiera ser un coagulante para tratar de que esos neoanarquistas vayan a votar. ¿El paralelismo te parece bien? Sí, no, y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Por eso lo hace Gustavo. Y ahora les pido que me aclaren una cosa que ya creo que en algún momento lo conversamos, pero necesito refrescarlo. Ustedes, por ejemplo, votan partidos que son locales, ¿no? Nacionales más bien. En mi caso, nacionales de Galicia. En el caso de Juan Carlos, nacionales de Euskadi y País Vasco. Y son partidos que por su forma de funcionar no podrían apoyar a Vox. No, es imposible. ¿Cómo vas a apoyar tú a un partido que lo que está diciendo es que te quiere ilegalizar? Correcto. Y eso los lleva a apoyar al gobierno de Sánchez. Bueno, ahí no se puede decir mucho. A entrar en la posibilidad de que se apoye al gobierno de Sánchez dependiendo de lo que haga. Ahora, pero Vox, la Constitución española, ¿le permite a Vox ilegalizar estos partidos? Sí, sí, y te explico por qué. Porque la Constitución española luego permite el desarrollo a través de leyes orgánicas. Por ejemplo, la actual ley de partidos políticos, la última reforma que se hizo fue específicamente para ilegalizar a Batasuna. Específicamente se hizo para eso, ¿no? Sí, con la Constitución en la mano se podría llegar a un punto en el que se ilegalizasen partidos nacionalistas perfectamente. Y en el caso de Batasuna, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que eso estaba bien. Y en este caso, Vox ya ha dicho que esto es algo que va a hacer. Hombre, te lo mandaban en las cartas a casa. Uh-huh. Bien, a mí no me lo mandaron, por eso que lo pregunto. No, pero a mí sí. Y a Juan Carlos no sé si llegaba el mailing de Vox, pero decían eso. Ahora, también Sánchez decía que no iba a negociar con los partidos de Cataluña, ¿cómo es que se llama? Perdón. Con Junts, con Esquerra Republicana. Ahí está, y sin embargo lo hizo. Sí, pero Gustavo, créeme, en eso... Me recuerda a un caso similar. ¿Se acuerdan de Bennett, que fue primer ministro en Israel, interrumpiendo esta cadena de gobiernos que venía teniendo Netanyahu? Y en una entrevista a él le preguntaron si pensaba hacer coalición con los partidos árabes y la respuesta de Bennett fue: acordate de esto, léeme los labios, no voy a hacer coalición con los partidos árabes. ¿Me leíste los labios? Bueno, ¿qué hizo para asumir el gobierno? Coalición con los partidos árabes. Entonces me recuerda, simplemente hago estas comparaciones para recordar que una cosa es lo que... Otra vez la frase que dijimos más temprano: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, pero ¿sabes qué pasa? En otras cosas, yo te diría que Vox tiene ideología de quita y pon. Pero en el tema de la unidad de España y de intentar eliminar a los partidos nacionalistas si pueden, yo creo que en eso Juan Carlos y yo vamos a coincidir, que si lo pueden hacer, lo harán. Sí. Correcto, pero si para llegar al gobierno tienen que negociar, ¿no estarían dispuestos a saltearse eso para llegar al gobierno?
¿O no es negociable para ellos? Es que perderían entonces su base de apoyo. Es que ellos han nacido para eliminar eso. Ajá. Lo que ha podido pasar en algún lugar puntual, pues estoy pensando en Ponferrada, por ejemplo, estoy pensando en algún ayuntamiento de Canarias, ¿no? Lo que ha podido pasar en algún caso es que diese la suma de varios partidos de derechas donde estaba también algún partido de ámbito nacional o local y que para que no gobernase la izquierda pues le daban los votos al candidato de la derecha, pero sin entrar normalmente en los equipos de gobierno, ¿no? Pero vamos, esto a nivel español no se haría, entre otras cosas porque lo primero que haría Vox, si pudiera, sería eliminar el sistema de concierto que rige en el País Vasco. Y estatuto de autonomía, sí. Claro. Es decir, no, esa no es una posibilidad que se pueda contemplar. Por decirlo de una manera más o menos comprensible, imagínate que hicieran dos fases. Primero te cojo los rollos y te los quemo. Y después te digo que ya no puedes ir a la sinagoga nunca más porque te la he quemado. Bueno, pues parecido, te ilegalizo el partido que tú tienes y luego te destruyo la autonomía que puedas tener. Así que serás español, muy español y mucho español, porque ya no vas a tener ninguna otra casa donde puedas estar. Bien, ¿y para hacer eso necesitan mayoría en el Parlamento o se hace por decreto? No, necesitan mayoría y además pasa otra cosa. Es decir, el Partido Popular, aunque es un partido de vocación española, sí es cierto que al final gobierna la mayoría de las comunidades autónomas. Tiene muchísimos intereses creados, tanto en funcionariados como en funcionarios como cargos intermedios. Es decir, el Partido Popular, en cuestión de comunidades autónomas, en el peor de los casos, va a estar por mantener el statu quo actual, ¿no? Ese escenario lo podrías tener, pero ¿qué podría hacer Vox, por ejemplo, si llegara al gobierno? Que eso le gusta mucho, también le gusta también al PP. Pues empezar a hacer leyes de bases que pudieran afectar competencias exclusivas de las autonomías, ¿no? Como la educación o la sanidad, para intentar de alguna manera influir. A ver, lo que sí, Vox, si tuviera mayoría absoluta, cosa que yo espero no ver nunca, pues sí que igual haría leyes, pero lo tendría que hacer por ley, no le vale hacerlo por decreto. Pues leyes para restringir la posibilidad de crear partidos políticos, sí, eso sí que si pudieran lo harían. Otra cosa es que les dejen hacerlo. Pero bueno, como hemos ido un poquito más allá de lo que es estrictamente Eurovisión y sus ramificaciones, creo que podemos ir dándole un cierre. En donde ciertamente es una cobertura para las carencias que tiene Pedro y su gobierno, aunque puede salirle mal, puede tener corto recorrido y puede ser incluso en algún momento contraproducente, sobre todo cuando se llegue a la final en mayo del 2026. Efectivamente. A mí lo que me preocupa y lo extiendo como te comenté al principio, Juan Carlos, es que existan medios de comunicación estatales, lo cual me parece correcto. Creo que siempre tiene que haber medios de comunicación estatales. Lo que no me parece correcto es que esos medios de comunicación estatales tengan que responder ideológicamente al primer ministro, al presidente, al partido de gobierno. Es donde creo que estamos fallando todos, porque lo comparo lo que pasa en España con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en Argentina, estamos fallando como sociedad en general. Sí, yo como reflexión sí creo que la postura de Radio y Televisión Española demuestra una vez más que Radio y Televisión Española ahora mismo es cautiva del actual gobierno y me podrán decir siempre lo ha sido. Bueno, ahora lo es más que nunca
presumen de que es líder de audiencia. Bueno, sí, es líder de audiencia porque se ha convertido en una televisión para cafeteros donde es más parcial que nunca. Y esta es una muestra más de la parcialidad de Radio Televisión Española, que, por cierto, es pan para hoy y hambre para mañana, porque da argumentos a los que defienden su privatización. Es un error histórico de España no estar en Eurovisión. Y no estar en Eurovisión por hacer boicot a un participante. Sobre todo porque son 500 millones y es uno de los eventos televisivos del año en España y en Europa. Y por todo eso, ciertamente, Eurovisión fue y es y seguirá siendo un elemento importante en el ámbito no solamente cultural, televisivo, guste más o menos, las canciones que van, es un elemento importante. Así pues, gracias a los que hayan llegado hasta aquí, gracias Gustavo, gracias Javier, y volveremos. Un abrazo para todos.